Si no viste ayer la gran final del Champion Chess Tour, te perdiste todo un espectáculo, pero te he traído aquí la que seguramente fue la partida más espectacular del match en donde se enfrentaban Magnus Carlsen contra Nepomniachtchi. Vamos a ver, no quiero hacer spoilers, no te voy a decir lo que ocurre en esta partida, luego te comentaré algún detalle más para que entendamos mejor al final de la partida, pero vamos a ver cómo sucede la batalla, cómo se produce esta lucha tremenda, con Magnus Carlsen jugando D4 y Nepo jugando E6, con lo cual parecía que quería o entrar en líneas de la holandesa más tarde F5 si las blancas juegan C4, o en caso de E4, como ocurre en la partida, plantear la defensa francesa. Magnus Carlsen con las piezas blancas juega caballo C3, a lo que Nepo responde caballo F6, entrando en líneas de la variante clásica de la defensa francesa. Aquí se puede jugar alfil G5, aunque E5 es la jugada que con más frecuencia se plantea. El caballo se retira a D7 y este es un momento importante, porque las blancas pueden jugar F4, que es una de las líneas principales, avanzar el peón a F4 para luego jugar caballo F3. Está claro que las negras van a buscar sus dos posibles rupturas, C5 y F6, normalmente C5 primero, y seguramente en esta posición, ya que las negras tienen esas dos rupturas en C5 y en F6, una de las líneas más interesantes es jugar caballo E2, que se puso de moda a principios de los años 90. Anand jugó algunas partidas espectaculares con este caballo E2 y de hecho lo vimos en el match entre Gukesh y Dinh Liren hace muy poco por el campeonato del mundo. Caballo E2 es una jugada un poquito rara porque decimos, bueno, pero es que están moviendo dos veces la misma pieza en la apertura, pero la idea de las blancas es hacerse fuerte en el centro, tener la posibilidad de jugar C3 ante los C5 y jugar en el flanco de rey, maniobrar en algún momento con ese caballo hacia el flanco de rey, ya que con este centro de peones, con el peón más avanzado, el de E, el blanco donde tiene ventaja de espacio es en el flanco de rey, y está muy claro que en este tipo de posiciones normalmente va a ser ese el sector del tablero donde va a jugar. C5, ruptura típica, C3, las blancas se hacen fuertes, mantienen bien defendido su centro, las negras juegan caballo C6 y A3, que es una jugada que ya asociamos a Gukesh, porque fue una de las sorpresitas que planteó en el campeonato del mundo frente a Dinh Liren, un A3 con el que trata de no definir el juego en el flanco de rey, manteniendo abiertas diferentes opciones. No nos olvidemos que en esta posición la jugada más empleada es F4, es decir, F4 y luego caballo F3. Pero esas son las jugadas más empleadas. F4 ya define mucho la estructura de peones y ya no vas a poder jugar, por ejemplo, caballo F4, que es una de las ideas clave si no tienes un peón en F4. Sobre todo porque las negras en algún momento pueden jugar F6, entonces el de E6 queda indefenso y los caballos F4 son muy peligrosos en ese tipo de posiciones. Por eso mantener la opción abierta de no tener un peón en F4, de poder llevar el caballo F4 es súper interesante. A3, A5 y ahora juega caballo F3. Claro, en el campeonato del mundo vimos otras variantes donde las blancas retrasaban el juego en el flanco de rey, incluso hubo un alfil E3 por parte de las blancas. Pero ante A5, Magnus decide jugar caballo F3. Es decir, ya no va a jugar F4 y sigue manteniendo, por supuesto, las posibilidades de llevar el caballo de E2 a F4. A4, que es la idea. El negro tiene los peones en casillas de color negro en ese sector del tablero, por lo tanto, las casillas blancas quedan débiles y el peón que viene a A4 cede la casilla A5 bien para la dama, situándose en una diagonal que puede molestar, o bien para el caballo que podría buscar casillas como B3 o C4, o el otro caballo, como también ocurrió en una partida del match de Gukesh y Dinh Liren, que Dinh Liren también en una de esas partidas maniobró con un caballo a C4. H4 es la jugada de Magnus, que bueno, que ya está poniendo las cartas sobre la mesa, claramente está jugando en el flanco de rey. H4 es una jugada temática con diferentes intenciones. El peón podría avanzar, la torre podría venir al ataque por la tercera fila. Es un
podría servir de apoyo a las piezas a G5, dependiendo de cómo. Y claro, en estas posiciones es peligroso, ¿no?, para las negras enrocar. Pero vamos a ver cómo, de momento, Nepo no enroca, lleva la dama a A5, que una jugada un poco molesta porque se pone en la misma diagonal que el rey y amenaza capturar en D4, ante lo ideal para la blanca es retomar con peón para mantener bien defendido su centro. Por lo tanto, juega alfil D2. La idea de Nepo es venir con la dama a B6 y ahora pone presión en el punto de B2. Y Magnus se lo toma con mucha calma. Dice, bueno, me estás tocando ahí el peón, vamos a jugar torre B1 y seguimos la partida. Y la partida yo la quiero enfocar en el flanco del rey. Esa es la idea principal de Magnus. Se juega alfil E7, alfil E3, la casilla ideal para el alfil, y las negras enrocan. Es una jugada, dama B3 podría tener sentido, volver a A5 podría tener sentido, es la primera recomendación de la máquina. Pero enroque, el problema de la jugada enroque es que estás definiendo ya tu rey en una posición donde las blancas tienen todas las facilidades para pasar las piezas a ese sector. Se la juega Nepo con el enroque y por supuesto Magnus inmediatamente lleva el caballo a F4. Aquí vemos la grandeza de toda la idea del planteamiento blanco, que es no jugar el F4 que se ha jugado en muchísimas partidas y dejar esa casilla libre para poder llevar el caballo. El caballo suele venir a F4 en estas líneas, o bien cuando las negras juegan F6 y E6 queda indefenso, o bien cuando el negro enroca, que el caballo podría venir a H5. Dama B3, Magnus dice, no quiero cambiar dama, prefiero mantenerme en esta diagonal, porque ahora después, bueno, voy a quitar el caballo y ya veremos cómo paso la dama al ataque. Incluso podría haber ahí un alfil H6 salvaje sacrificándolo para que entre la dama. Empiezan a entrar en juego muchísimas ideas tácticas. El caballo por H5, el otro podría venir a G5, la torre por la tercera, el alfil va a venir a D3 seguro, el peón G podría en algún momento avanzar si hay puntos de ruptura, si el negro jugara un H6 o algo así. Se cambian peones, el caballito de las negras viene a buscar C4 y alfil D3. Lo más directo, apuntando al enroque, el negro hace H6 y la torre ya viene por la tercera. Esto, vemos como todas las piezas del blanco están listas, menos la torre de B1, todas las piezas del blanco están listas para participar en el ataque. Y claro, la dama no defiende, el caballo no defiende, la torre no defiende, el alfil de C8 no defiende. Es muy difícil, muy complicado. Esto se está poniendo muy difícil para las negras, para Nepomniachtchi, que instala el caballo en C4, quiere cambiar el caballo por el alfil de D3 expulsa a la dama para que no moleste y finalmente el caballo entra por H5. Una posición ideal del caballo. Hay que decir que en muchas posiciones donde las blancas tienen el centro cerrado y el negro ha enrocado corto, el tener un caballo en H5 ayuda mucho tácticamente, porque las jugadas G6 normalmente implican nuevas debilidades en el enroque, sobre todo en la casilla F6 y en general en las casillas negras, en posiciones parecidas, ya no estoy hablando de esta en concreto, pero el caballo puede amenazar sacrificio, simplemente presiona, en F6 puede haber tácticas también, cuando la dama se sume al ataque, combinación caballo-dama es mortal. Así que es muy típico tener ahí un caballo. Y después de caballo por, la blanca capturan con dama. Los problemas de las negras, aunque se haya cambiado, aunque ahora ya no exista ese alfil de E3, los problemas de las negras siguen existiendo. Siguen siendo los mismos. Es desesperado, juega F5, es muy difícil recomendar ninguna jugada. Si las negras dan un jaque, por ejemplo, el rey le da igual venir a F1, le da igual venir a G1 si me vuelves a dar un jaque y hacer ahí un enroque artificial. F5, la jugada para intentar por lo menos cortar la diagonal de este alfil, intentar dificultar el ataque, pero viene torre G3, que es una jugada súper directa, porque ahora se está amenazando torre por G7, seguido de dama por H6 mate, el negro tiene que defender, no tiene mucho más que defender, y viene dama por H6. El peón está clavado y se está amenazando torre por G7 mate. No tiene que volver a defender en G7. Viene alfil F8 para defender. Y ahora dama G6. La amenaza es dama G5 seguido de jaque mate. De dama H7 jaque mate. Y no se puede parar. En esta posición abandona Nepomniachtchi.
Podría hacer algo tipo alfil E7, pero entonces viene caballo por G7, ¿no? Si viene a parar con el alfil. Así que no se podía parar. Increíble. Vaya partida, para que lo entendamos mejor. No lo he querido decir antes para no hacer spoiler. La idea, a esta partida a Magnus le bastaban las tablas para ganar el torneo ya, ¿no? En el match. Y por lo tanto, cuando emplea esta idea de alfil E3, lo mejor para Nepo era venir a 5 y repetir. Entonces Magnus podría haber jugado alfil D2 y lo mejor es dama B6, alfil E3, y claro, esto no le servía a Nepo. Por eso tiene esa particularidad y por eso es especialmente ingenioso por parte de Magnus Carlsen, a quien con blancas le bastaba el empate para ganar el match, haber jugado de esta manera. Increíble, inspirado en Gukesh, Magnus Carlsen gana el torneo, uno de los torneos del año, la gran final del Champion Chess Tour. Nos vemos muy pronto. Un abrazo.